Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la preparatoria Brookstone Valley, una escuela de ladrillo rojo rodeada de robles centenarios y reconocida por su tranquilidad y excelentes resultados, el ambiente era mucho más complejo. Tras las amables sonrisas de los profesores y las vitrinas de trofeos cuidadosamente alineadas, los pasillos a menudo resonaban con burlas, susurros venenosos y carcajadas dirigidas a los más vulnerables. Un grupo en particular dominaba este silencioso teatro de crueldad. Brittany Carlson, la hija única del entrenador personal, se autoproclamaba reina de la escuela. Rubia, alta y siempre vestida a la última moda, imponía su ley no por la fuerza, sino por el miedo social. No necesitaba golpear. Sus palabras, sus miradas, su risa eran suficientes. Su poder era sutil, afilado como una espada fina. A su lado, Kylie, sarcástica y astuta, y Amber, más seguidora que malévola, formaban un trío temido. Su objetivo favorito no era un rival ni un estudiante problemático. Era Mia Thompson. Una adolescente negra frágil y silenciosa, invisible en un mundo donde se esperaba que brillara. Siempre se sentaba en la última fila, con los hombros encorvados y la mirada evasiva, como si quisiera mimetizarse con la pared. Nunca levantaba la mano, nunca reía a carcajadas, nunca hablaba con nadie excepto cuando le hacían una pregunta directa. Todas las mañanas, entraba a escondidas por la puerta lateral del edificio B, con una mochila desgastada al hombro y auriculares, pero sin música. Solo para aislarse del mundo. Los insultos, los apodos, los papeles arrugados que le tiraban en clase. Mia lo asimiló todo. En silencio. Lo asimiló todo. Pero nadie sabía qué le pasó después de la escuela. Cuando sonaba el timbre para terminar la escuela, Mia tomaba el autobús urbano número 13 hasta el final de la línea, donde la ciudad daba paso a terrenos baldíos y casas decrépitas. Siempre se bajaba en la misma parada, saludaba con la cabeza a la señora de Luca, la vieja florista, y luego doblaba por un callejón para llegar a su modesta casa de techo de hojalata. Allí, Clara, su abuela materna, siempre la esperaba con una taza de té caliente y una mirada tierna. Clara, ex enfermera, era una mujer fuerte y digna, cuyas manos arrugadas habían soportado el peso de generaciones. Conocía el dolor de su nieta, pero también sabía que no se puede proteger un corazón cubriéndolo con un velo. Había que endurecerlo con amor. Mia no hablaba mucho, ni siquiera en casa. Pero entre ellas, los silencios eran intensos. Y en cuanto terminaba sus deberes, se levantaba, cogía su ropa deportiva, un kimono negro desgastado pero limpio, y se dirigía al garaje. Este garaje era el santuario. Su abuelo, Caleb Thompson, un ex-instructor militar que regresó de Afganistán, había construido allí un dojo improvisado, con tatamis hechos con alfombras recicladas, un espejo roto colgando de la pared y sacos de arena colgados de ganchos oxidados. Antes de morir de cáncer, le había transmitido a Mia todo lo que sabía. No solo técnicas de lucha, sino una filosofía de vida. Mia había empezado a entrenar a los 9 años. Al principio, era una forma de canalizar su rabia y tristeza. De dar forma a su dolor. Luego se convirtió en un ritual. Una disciplina. Una fortaleza. Taekwondo, para velocidad y flexibilidad. Jiu-jitsu, para estrategia y control. Muay Thai, para potencia y resistencia. Kung Fu, para la elegancia y el equilibrio. Entrenó durante horas, hasta que sus músculos temblaron, hasta que sus miedos se desvanecieron. Cada golpe que asestaba, cada movimiento ensayado, era una plegaria silenciosa a su propio futuro. A veces Clara la miraba desde la puerta con lágrimas en los ojos. Una noche, le puso una mano en el hombro y le dijo con voz suave pero firme. No necesitas luchar para sufrir, Mia. Pero debes estar lista. Para defenderte. Y para proteger a quienes la vida no protege. Así continuó Mia. Ella se levantó silenciosamente, entre las sombras. Ella forjó un poder que nadie sospechaba. En la escuela ella siguió siendo la misma. Pero por la noche, en este dojo iluminado por una simple lámpara halógena, nació un guerrero. Y pronto el mundo descubriría que el silencio puede convertirse en tormenta. En la escuela secundaria, nada cambió. Los días pasaban,
pero las humillaciones permanecían. Brittany Carson tenía una imaginación cruel y la usaba para convertir cada momento en una pesadilla para Mia. La llamaba la rata muda, una burla que con el tiempo se extendió como una mancha de tinta por toda la escuela. Incluso algunos profesores, distraídos o cómplices de su indiferencia, acabaron llamándola así en voz baja. En los pasillos, Brittany chocaba con ella sin querer, haciendo que sus libros volaran por todas partes. En la cafetería, disfrutaba mucho golpeando su bandeja, derramándose comida y bebida por toda la ropa. Luego se reía. A carcajadas. Cada vez más fuerte. Hasta que todos la vieron como un espectáculo, y nunca como una persona. Un día, Mia encontró un mensaje escrito con marcador rojo en su casillero. «Vuelve a tu agujero, ratón». Se quedó paralizada unos segundos, mirando fijamente las palabras. Luego tomó un pañuelo y lo frotó con calma, en silencio, durante varios minutos, hasta que el insulto casi desapareció por completo. Ese día, no dijo nada. Simplemente apretó los puños en los bolsillos, clavándose las uñas en las palmas, pero no las sacó. Recordó las palabras de Clara, su abuela. No puedes evitar que la gente sea cruel, Mia. Pero sí puedes elegir lo que su crueldad te hará. Así que se lo tragó todo. La vergüenza. La injusticia. La humillación. Ella no estaba llorando. Estaba practicando. Pero un martes por la mañana, algo cambió. La profesora de educación física anunció que se realizará un taller especial de defensa personal para las niñas de la clase. Esta es una iniciativa de prevención, dijo. Y hoy tenemos un invitado, el señor Reed. El señor Reed, un hombre de cabello canoso, mirada penetrante y complexión robusta, entró al gimnasio con paso seguro. Es soldado de las fuerzas especiales convertido en entrenador personal, desprendía una autoridad natural que silenció a la mayoría de los estudiantes. Pero Bretaña no. Se cruzó de brazos, levantó las cejas y le susurró a Amber. ¿Un viejo soldado que quiere enseñarnos a defendernos? ¡Qué gracioso! Luego imitó torpes movimientos de karate, saludando exageradamente. Amber rió. El señor Reed fingió no oír, pero sus ojos se posaron brevemente en ellos. El taller comenzó con demostraciones sencillas, como escapar de un agarre de muñeca, cómo alejar a un atacante y cómo posicionarse ante una amenaza. Se invitó a los estudiantes a probar los movimientos con él, uno por uno. Nadie parecía muy motivado, hasta que el señor Reed dijo: «Necesito un voluntario que me muestre qué haría si la agarrara del brazo». «Alguien valiente». Hubo silencio. Luego, una risita. Brittany se acercó, pero no para ofrecer. Ella empujó a Mia hacia adelante bruscamente. «Vamos a reírnos un rato. La niña silenciosa nos va a mostrar sus poderes». La clase estalló en carcajadas. Una de esas risas avergonzadas y crueles que resuenan durante mucho tiempo. Mia, desequilibrada, tropezó levemente pero permaneció de pie. Y fue entonces cuando finalmente levantó la mirada. Un silencio inquietante cayó sobre el gimnasio. Sus ojos oscuros, habitualmente esquivos, esta vez estaban fijos, serenos y profundos, como la sombra de una tormenta inminente. Miró al señor Reed directamente a los ojos. Él la miró fijamente. Por un instante, se produjo un intercambio silencioso. Él comprendió. Se acercó y colocó suavemente su mano sobre la muñeca de Mia, tal como lo había hecho con todos los demás. Pero esta vez, algo cambió. Fue suave. Rápido. Sin vacilaciones. Mia giró sobre sus talones, bloqueó el brazo del señor Reed con una técnica perfecta, y con un movimiento circular, lo derribó con un lanzamiento controlado. Cayó con un golpe seco, controlado y limpio. El silencio era ensordecedor. Las chicas de la clase se quedaron paralizadas. Brittany, boquiabierta. Amber, furiosa. El señor Reed permaneció en el suelo por un segundo, con una pequeña sonrisa en sus labios, luego se puso de pie. Muy impresionante. Muy impresionante. Se dirigió a la clase. Eso se llama maestría. Lo que Mia acaba de hacer es más que solo fuerza. Es disciplina. Respeto. Y control.
Luego miró a Mia con sincera gratitud. Ella, sin decir palabra, regresó a su asiento. Ella no sonreía. Pero algo había cambiado en sus ojos. Fue el principio del fin. El fin de la humillación. El fin de la sumisión. El fin del silencio perduró. Y el comienzo de otro tipo de silencio. El de una tormenta que se acerca. La de un guerrero que ya no tiene miedo. El señor Reed sujetó suavemente la muñeca de Mia, como había hecho con los demás estudiantes ese día, pensando que simplemente la ayudaba a comprender la mecánica del movimiento. Esperaba tener que animarla, repitiéndole las instrucciones lentamente, como hacía con los tímidos adolescentes. Pero tan pronto como cerró sus dedos alrededor de la muñeca de Mia, todo cambió. Su cuerpo se movió con precisión quirúrgica. En una fracción de segundo, giró sutilmente el pie izquierdo, giró las caderas en un ángulo perfecto, bloqueó la muñeca con un movimiento fluido y golpeó con el antebrazo al señor Reed. Su otra mano rodeó su codo y con un golpe controlado, lo desequilibró con un lanzamiento limpio y preciso. Cayó sobre el tatami del gimnasio con un golpe sordo, controlado pero desconcertante. Toda la habitación se quedó congelada. Los estudiantes no se atrevieron a respirar. Incluso Brittany, con la boca entreabierta, no dijo nada. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de respirar. El señor Reed, tendido en el suelo, parpadeó 2 veces. No sentía dolor. No tenía heridas. Pero algo muy inusual para un exmiembro de las fuerzas especiales, asombro. Se enderezó lentamente, puso una mano sobre su rodilla para apoyarse y luego miró a Mia con una intensidad nueva, casi reverente. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó, con un tono más suave, más serio. Mia lo miró a los ojos impasible. Ella no respondió. Ni una palabra. Ni un gesto de orgullo. Solo silencio. Denso. Sereno. Inquebrantable. Al día siguiente, toda la escuela estaba llena de rumores. Algunos afirmaron haberla visto realizando rutinas rapidísimas sola en el patio del edificio C, cuando creía que nadie la veía. Otros dijeron que fue entrenada por un ex-espía o que creció en un monasterio de artes marciales en Japón. Una estudiante juró haberla visto partir el tronco de un árbol por la mitad de una sola patada en un parque. Vídeos borrosos circularon en las redes internas de la escuela. Fragmentos captados a través de una ventana mostraban una delgada silueta negra realizando movimientos precisos, rápidos y poéticos. Y aún así, Mia, en medio de este tornado, seguía siendo la misma. Siempre en silencio. Siempre al fondo de la clase. Como si nada hubiera pasado. Pero en su silencio ya no había miedo. Hubo que esperar. Hasta que un día Brittany decidió que ya era suficiente. No podía aceptar que Mia fuera vista como algo más que una presa. No podía aceptar perder el poder. Así que atacó donde sabía que podía herir. Un jueves por la noche, después de la escuela, Mia caminó a casa por el sendero que bordeaba el gimnasio. Casi no había nadie. El cielo estaba nublado, gris, pesado como una tormenta contenida. Allí era donde Brittany, flanqueada por Amber y Kylie, lo esperaba, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados. «Oye, ninja. ¿Crees que ya eres una estrella?», dijo con veneno. Mia no respondió. «¿Te haces el guerrero silencioso? Pero sigues siendo el mismo. Un ratón. Un ratón mudo». Ella avanzó lentamente, con una sonrisa cruel en los labios. Levantó la mano, lista para bofetearla. Pero lo que siguió fue demasiado rápido para comprenderlo. En un instante, Mia agarró la muñeca de Brittany antes de que le diera la bofetada, le giró el brazo con un movimiento brusco pero mesurado y la obligó a inclinarse hasta que su rodilla tocó el suelo. Brittany dejó escapar un grito ahogado, sorprendida más por el dolor mental que por el físico. Ella ni siquiera entendía lo que acababa de pasarle. Ámbar quiso intervenir. Levantó el brazo. Pero Mia, sin siquiera mirarla, giró levemente, la esquivó y luego realizó un golpe hacia atrás perfectamente ejecutado, enviando a Amber al suelo antes de que tuviera tiempo de darse cuenta de lo que había sucedido. Kylie, sin embargo, no se atrevió a moverse. Dio un paso atrás. Mia soltó suavemente el brazo de Brittany y se arrodilló a su lado,
con calma. Ella la miró directamente a los ojos. Y por primera vez habló. Su voz era baja, profunda y clara. No es a mí a quien insultas. Es a todos los que no tienen fuerzas para responder. A aquellos a quienes humillas porque crees que no pueden defenderse. Pero yo, me he preparado. Brittany no dijo nada. Su mirada estaba vacía, perdida. Temblaba ligeramente. Mia se levantó. Miró a Amber, todavía sentada en el suelo, y a Kylie, paralizada. Luego se alejó, con pasos tranquilos y rectos, dejando un pesado silencio tras de ella. Esa tarde, el cielo finalmente dejó de llover. Bien. Frío. Continuó. Pero para Mia, no fue el final. Ese fue el comienzo. La escena había sido filmada discretamente por un estudiante del club de periodismo, un chico tranquilo llamado Theo, que siempre observaba a Mia desde lejos, fascinado por su misterio. Esa noche, simplemente quería capturar algunas imágenes para un proyecto sobre el acoso escolar. Nunca imaginó que filmaría una escena tan impactante. El vídeo mostró claramente la brutalidad de las chicas, seguida de la reacción fluida, precisa e increíblemente tranquila de Mia. El contraste impactó a todos, violencia gratuita versus una defensa clara, sin odio, sin rabia, solo un control implacable. Mia no había atacado. Simplemente había demostrado que ya no era una víctima. El vídeo se compartió primero entre un pequeño grupo de estudiantes, y luego en la cuenta del periódico escolar. En cuestión de horas, se había extendido por todo el campus. En menos de 2 días, llegó a las redes sociales, incluso más allá de los límites de la ciudad. Los internautas estaban indignados. Almohadilla Mia de Silent Storm se volvió viral. Los comentarios llegaron. Ella es increíble. Ella es como una heroína de película. Eso es lo que llamamos verdadera fuerza. El lunes siguiente, el director, el señor Callahan, citó a Mia a su oficina. Parecía preocupado e incómodo. Sentado a su lado, el señor Reed, el instructor de defensa personal, se cruzó de brazos y dijo con firmeza. Ella no provocó. Solo se defendió. Y lo hizo con una maestría que inspira respeto. El señor Callahan suspiró y asintió lentamente. Está bien. Pero quiero asegurarme de que nadie más salga lastimado. Ella no lastimó a nadie, respondió el señor Reed. Lo que rompió fue el silencio. A partir de ese día, la imagen de Mia cambió por completo. No se volvió popular en el sentido clásico. Se convirtió en un símbolo. Una figura de calma y poder. Mia, fiel a su discreción, rechazó las entrevistas, pero aceptó una idea propuesta por Theo y el señor Reed, abrir un pequeño taller de defensa personal, reservado para las chicas de la escuela. Un club sin ruido, sin focos. Simplemente un lugar seguro para aprender a perder el miedo. En las primeras semanas, solo se inscribieron unas pocas chicas tímidas. Poco a poco, el boca a boca se fue extendiendo. Vinieron antiguas víctimas, pero también chicas populares y curiosas. Incluso empezaron a aparecer algunas exacosadoras, torpes y silenciosas. Una tarde lluviosa, Brittany entró por la puerta del dojo improvisado en un gimnasio. No dijo nada. Bajó la mirada. Se sentó en la parte de atrás. Mia la había visto. Podría haberla ahuyentado. Humillarla a cambio. Pero en lugar de eso, se acercó, le dio una liga para el pelo y le dijo en voz baja. Puedes empezar cuando estés listo. Brittany asintió. Ese día, por primera vez, aprendió a respirar con calma. Y a golpear, no para herir, sino para recuperar el equilibrio. Años después, Mia Thompson se convirtió en una figura reconocida. Instructora de artes marciales y psicóloga de jóvenes con problemas, dedicó su vida a ayudar a quienes el mundo ignoraba. En sus conferencias siempre repetía esta frase. El silencio no es una debilidad. Es un espacio donde crece la verdadera fuerza. Y a la entrada de su dojo, grabado en letras sobrias sobre un panel de madera envejecida, se podía leer. No es miedo lo que enfrentamos. Es olvidar quiénes somos.